Va a moderar Luis Mendoza, que es editor y crítico, estudió teología y ciencias de las religiones en Cuba y actualmente realiza sus estudios doctorales en la City University of New York. También nos acompaña Beatriz Jenny, que es compañera, amiga, autóctona, escritora, editora, traductora, aprendiz de archipiélagos, mares, costas, animales, caminos y artes libres. Es cofundadora y editora asociada de Editora de Educación Emergente y coordina la plataforma de edición y traducción de Colaboración. También nos acompaña Alfonso Serrano, que es traductor y editor, es uno de los fundadores de La Oveja Roja, proyecto editorial que tiene por objeto traducir a autores franceses alejados de los circuitos comerciales al castellano. Y Carlos Aníbal Alonso es editor, investigador y crítico literario, dirigió la revista Habanera de Arte y Literatura Uppsala y actualmente se desempeña como profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Es fundador y director del proyecto Real. Sin nada, gracias. Ante todo quisiera empezar con una pregunta para los tres, una pregunta que tiene que ver primero con orígenes y metas de sus respectivos proyectos, y sobre todo me gustaría que me hablaran de un tema que a veces no se tiene en cuenta cuando uno piensa en editoriales, los nombres. Los nombres. Ustedes se cifran los nombres de Rialta, La Oveja Roja y... Bueno, yo creo que me pasan a mí primero el turno porque me han dado todo el poder. Tengo un mallete simbólico, la masa, la tribuna anarquista. Estoy muy agradecida de tener esta superficie frente a mí y de estar aquí ante ustedes. Quisiera, antes de contestar la pregunta, muy brevemente extender mi agradecimiento a título personal y nuestro agradecimiento en nombre de Editora de Educación Emergente a toda la equipa, al equipo responsable de armar este evento, que estoy segura que todo el mundo involucrado en los proyectos de editoriales independientes que estamos acá, estamos igualmente agradecidas porque es una oportunidad realmente invaluable y es muy única. A nosotros se nos hace tremendamente difícil encontrar tiempo, recursos y posibilidades de también hacer labor de enlaces y vínculos fuera de nuestro país por múltiples razones, que en parte vamos a hablar ahora y que tienen todo que ver con la política, y entonces que alguien lo haga por ti y sencillamente te traiga y te ponga aquí, y entonces uno pueda conocer personalmente y no ya con el tema del Zoom y del email, que un poco también estamos hartas de eso, yo creo, pues es realmente extraordinario. Así que muchísimas gracias. Y tomar también un segundito para declarar públicamente nuestro apoyo absoluto y nuestra solidaridad con toda la coalición también muy inédita de fuerzas docentes en Rutgers que están en huelga actualmente. Tenemos en Puerto Rico, como quizás muchas personas aquí saben, una tradición huelgaria de nuestra universidad pública que yo creo que es bastante robusta, pero que debo decir no ha logrado nunca ser de la docencia. Así que eso en sí mismo yo creo que es bien significativo y queremos hacer esa declaración de solidaridad y de apoyo y ánimo y fuerza y para allá vamos esta tarde sin lugar a dudas. Yo en secreto en realidad eso es todo lo que deseo, que llegue ese momento ya. Entonces, ok, para la pregunta, bueno, empezando con el nombre, es un nombre largo, así que le decimos de cariño Triple E para avanzar. Editora de Educación Emergente, es un nombre cuyo crédito lo debe tener Lisette Rolón, nuestra editora fundadora que está aquí, que también pudo acompañarnos. Porque originalmente cuando el proyecto lo ideamos y lo concebimos, lo pensábamos como un proyecto principalmente que publicaría y divulgaría material educativo que fuera a la contra de todo el aparato comercial de los libros de texto que se utilizan en la escolaridad en Puerto Rico y también en el escenario universitario. La escolaridad a todos los niveles, así en el sentido institucional. Y nos interesaba sobre todo también que fuera un proyecto editorial que publicara material de acceso libre, que tuviera un énfasis
en libros libres para escenarios educativos, fueran o no institucionales, ¿verdad? Que pudieran también ser materiales que se utilizaran para formas de educación independiente, popular, autogestionada, autodidacta, tanto a nivel no individual como colectivo. Ese proyecto, esa idea se ha mantenido desde el 2009, que fue cuando el proyecto comenzó, por eso lo de educación emergente, en realidad ese es el origen de ese nombre. Lo de las 3E también es muy chévere, yo creo. Entonces, pero claro, el proyecto se diversificó bastante rápido porque muy pronto nos resultó evidente, y además las cosas que nos estaban llegando, los proyectos que nos estaban llegando, nos resultó evidente que también había en nuestro país, unas necesidades que rebasaban las premisas de materiales explícitamente educativos, para un poco como que ampliar esa noción de educación que también ocurra de muchos otros modos que no necesariamente sean los que una tradicionalmente asocia con libros de texto, aunque fueran emergentes, radicales, alternativos. Así que entonces, bueno, poco a poco a lo largo de los años, porque ya van casi 15 de trabajo, el proyecto ha desarrollado, ahora mismo tiene 11 series y publica material crítico, académico en diferentes áreas, pero sobre todo áreas que siempre responden a urgencias de nuestro país, a urgencias políticas de nuestro país de diferentes índoles y de nuestra región. Y también trabajamos proyectos de escritura creativa, pero sobre todo en las áreas de las artes vivas, ampliamente concebidas, performance, formas de teatro experimental y otras, relato y no ficción, en el sentido amplio, ¿verdad? Bastante amplio de esa categoría. Y por supuesto nuestra serie dedicada a libros libres, que ahí pues un poco han salido materiales de todos esos tipos de acceso libre, y algunos de esos libros que están disponibles gratuitamente han sido libros que se imprimieron y que entonces después pasaron a ser de acceso libre, o que fueron de siempre, desde su momento inicial, publicaciones gratuitas. Yo creo que eso contesta, ¿verdad? No quiero tomar tampoco mucho tiempo. Pues vamos a ver después lo de los triple y vamos a volver a... Sí. A ver, en nuestro caso la oveja roja, bueno, antes de nada, por supuesto, solidaridad en la lucha ante todo, y mil gracias a todo el equipo de organización. Y bueno, pues como os iba a comentar, la oveja roja nace hace pues ya bastantes años. En general prefiero olvidar el año en el que nació, porque tengo siempre la sensación de haber ido súper despacio y de que luego va pues consumiendo muchísimo trabajo y avanzando realmente lento, pero deben ser ya cerca de 13, 14 años o algo así. En aquel momento yo estaba viviendo en Francia, había llegado allí también huyendo en parte de trabajos en el sector editorial que realmente había detestado en el Estado español, y había experimentado también allí pues como un proceso de politización muy fuerte que me lleva en ese momento a intentar favorecer la existencia de contactos directos entre la producción política que estaban desarrollando determinados grupos de base en Francia, en la República Francesa, y lo que yo venía conociendo pues, de las militancias en el Estado español, ¿no? Una comunicación directa que en general es muy difícil de articular y que casi siempre queda mediada por instituciones o por sujetos que están en estratos sociales privilegiados, con situaciones de poder heredadas muy claras, y entonces con esa vocación nosotros preparamos una serie de libros que no están, bueno, nosotros en ese momento yo, con el apoyo de varias personas más, pero sobre todo fue como una iniciativa muy personal, preparo una serie de libros que están destinados realmente a generar una colección dentro de otra editorial, porque no tenía tampoco las capacidades ni de lejos económicas de asumir la aventura editorial en solitario. Sin embargo, por el camino aquella editorial pues terminó medio quebrando antes de que viesen la luz los primeros títulos, y pues sin saber muy bien qué hacer al final con aquello, dijimos, bueno, pues, ya con más gente dijimos, bueno, vamos a tirar para adelante, imprimimos esto, y así comenzaron como los primeros pasos de la editorial, ¿no? Hubo pues, el apoyo de una persona perfectamente desinteresada que financió aquello, el nombre que preguntabas, la oveja roja, aparte de las resonancias más o menos obvias,
pasaje del Cándido de Voltaire, ¿no? Cuando atravesando el país de Cucaña, sale con el país de Jauja, regresa con un tesoro gigantesco a lomos de un tongus francés, que se ha traducido como carneros rojos en ocasiones, pues yo diría ovejas rojas más bien, si lo traduce, qué sé yo. Y ese tesoro lo va perdiendo sistemáticamente a lo largo de sus aventuras, para, una vez perdidas todas aquellas joyas, oros y demás, terminar encontrando el sentido de una existencia colectiva en la Tierra misma, ¿no? En una determinada relación con la Tierra. Y aquello, por todas las vertientes, nos cuadraba mucho y nos convencía como nombre. Sí, muy hermoso. Y bueno, Carlos, Aníbal, Rialta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, es un placer estar aquí. Agradezco en primerísimo lugar a los organizadores del coloquio todos los esfuerzos, que no han sido pocos, porque Rialta participe y tenga un espacio en este coloquio. Agradezco especialmente a Jeffrey y a Michelle, que también ha estado muy involucrado con el proyecto Rialta desde sus orígenes, ¿no? Y pensando en los orígenes del proyecto, yo creo que la idea de Rialta surge de una carencia, ¿no? Una carencia que en el contexto cubano es inmensa, un abismo, y que yo sintetizaría en la indigencia imaginativa y el carácter opresivo que alcanza todos los órdenes de la vida en Cuba. Uno, en sentido personal, quiere apartarse de todo eso, primero, por lo menos en mi caso geográficamente, ¿no? Apartar el cuerpo de ese infierno, y luego, desde luego, intelectualmente, ¿no? Entonces, la historia de Rialta es por fuerza una historia personal, ¿no? La mía, pero no solo la mía. En el origen de Rialta he involucrado muchísimos amigos, intelectuales, colaboradores. Pero en mi caso, por ejemplo, yo salí de Cuba en el año 2015 y una vez fuera de Cuba se te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Tienes acceso ilimitado a Internet. Hasta ese momento no tenía Internet. Tienes dinero, es decir, yo salí con una beca para hacer una maestría y en ese sentido me sentía muy afortunado, ¿no? Tenía el dinero en ese momento que no había tenido en toda mi vida. Tenía mucho tiempo libre y tenía una extrañeza enorme, ¿no? Por estar en un territorio que no te pertenece, que no es el tuyo, ¿no? Entonces uno quiere dedicarse con todo ese tiempo y todo ese horizonte de posibilidades a lo que sabe, ¿no? Y lo que sabíamos era editar y hacer libros. Entonces, primero quizás por paliar el tedio y el aburrimiento, y también por aligerar la extrañeza del emigrante, ¿no? Trabajar con Cuba o hacer una editorial de tema cubano era una manera de seguir conectado a la isla, seguir conectado con mis amigos, seguir conectado con mis intereses. Y luego también, y sobre todo, por ocupar un territorio que nos parecía estéril, ¿no? La cultura y la literatura en Cuba ocupa un poco el recinto, lo he dicho alguna vez, de una biblioteca que ha sido saqueada, ¿no? Hay muchas omisiones, muchas falacias en el manejo de la cultura desde los órganos del Estado. Entonces, en lugar de los libros que pudieran darnos pistas para orientarnos en una tradición, está secuestrado, ¿no? por libros del Che Guevara. Y hablo de Che Guevara y pongo un ejemplo, porque en el diccionario de la literatura cubana que circula en Cuba desde los años 80, por ejemplo, es muy revelador que la entrada que corresponde al Che Guevara supera en extensión las de Lezama, José Lezama Lima y Vigilio Piñera juntos. Y digo dos nombres. ¿Sí me escuchan? Y digo solo dos nombres por decir dos de los pilares más importantes de la literatura cubana contemporánea, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diccionario le da mucho mayor peso al escritor Ernesto Guevara que a los escritores Lezama y Piñera juntos, ¿no? En ese diccionario, por ejemplo, no figuran ni Severo Sarduy, ni Guillermo Cabrera Infante, ni Lorenzo García Vega. Por poner solo dos ejemplos, las omisiones son muchas más. Lorenzo García Vega, de hecho, es uno de nuestros autores en cierto sentido paradigmáticos, ¿no? Nosotros recuperamos un libro, y digo recuperamos entre comillas, porque ese libro se había publicado
76, si mal no recuerdo, en Venezuela, y nunca se había editado en Cuba. Es decir, uno de los libros que hoy consideramos, digamos, uno de los libros centrales de la literatura cubana contemporánea, que se llama Los años de orígenes. Ese libro lo publicamos nosotros luego, años después, en 2017, o 2017, sí, y fue reseñado como la primera edición cubana de Los años de orígenes. Y en rigor, Rialta es un proyecto establecido fiscal y legalmente en México, no en Cuba, porque en Cuba editar libros fuera de las estructuras del Estado constituye un delito. Entonces decía, en principio en Rialta tratamos de emancipar esa biblioteca saqueada, revertir un poco el carácter clandestino que tiene el acceso a la cultura en la isla, y tratamos de pensar la cultura, de pensar un país, de reescribir quizá un relato nacional muy maniatado, muy quebrado, muy dañado, a fuerza de exclusiones, omisiones y falacias, ¿no? Entonces, Michelle preguntaba por el nombre. Bueno, ¿por qué Rialta? Hay una constatación elemental. Rialta es un personaje de una de las novelas paradigmáticas de la tradición cubana. Es la madre de José Semí en Paradiso de José Lezama Lima. Pero más allá de esa referencia erudita, yo creo que yo diría que elegimos Rialta por la arbitrariedad, ¿no? Y el capricho que entraña todo acto de nombrar, ¿no? Es muy arbitrario, teníamos que llamarnos de algún modo. De todos los nombres que pensamos en su momento, que valoramos en su momento, Rialta nos pareció el más despojado, ¿no? El más cercano, el menos insulso. Y yo creo que ahí pesó más la cuestión de la eufonía que de las referencias eruditas, ¿no? O la referencia directa, bueno, Rialta, la madre del origenismo por Lezama, ¿no? Entonces, pues, para resumir, Rialta nos pareció un nombre lo suficientemente hermoso, ¿no? Y por eso nos decidimos. Interesante, tengo que mirar la cámara, mirar acá, mirar un poco. Carlos introdujo un tema que me parece importante, es el tema de los contextos, y en ese sentido mi próxima pregunta tiene que ver con, considerando que el calificativo independiente es contextual, ¿qué significa ser considerado una editorial independiente en los contextos respectivos de ustedes? Por supuesto. Vale, para intentar responder a eso, como daré un pasito atrás, os había hablado un poco sobre dónde nace la editorial o cómo nace, con qué espíritu. Ese espíritu luego, al desarrollar su actividad, enseguida nos lleva a nosotros a intentar tejer redes de autoayuda, colaboración y demás con muchas otras editoriales, ¿no? Con muchas otras editoriales que trabajan en un sentido afín en el Estado español primero, pero como teníamos también ese vínculo con Francia, con editoriales francesas, otras editoriales europeas y demás. Por ahí por el camino terminamos organizando una pequeña asociación especializada en libro político que llamamos Contrabandos, que pasado el tiempo luego dio lugar a una librería que mantiene este nombre en Madrid, y junto a ellos organizamos, por ejemplo, en torno a 2014, 2015 debería ser más o menos, un encuentro en la ciudad de Madrid donde invitamos a varios colectivos similares que estaban trabajando sobre todo desde Francia y desde Italia, más algunas editoriales sueltas de otros lugares. Y toda la reflexión giraba también en parte en torno a la cuestión de la independencia que entendemos por ella. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con el peso abrumador del contexto, ¿no? Los italianos cuando intentan hablar o definir programáticamente qué es una editorial independiente, porque han hecho mucho trabajo teórico en torno a ello, sobre todo gente vinculada a la editorial de Libre y ha escrito cosas maravillosas. En ese sentido, tienen la necesidad, por ejemplo, de hablar no solo de propiedades, no solo de la propiedad económica y los vínculos fiscales, sino sobre los cruces con otros sectores dentro de la cadena del libro, porque es una realidad que allí se da mucho, ¿no? La incorporación de editoriales con librerías, con distribuidoras, etc. En Francia, sin embargo, se declina bajo un registro diferente, mucho más similar al español o al del Estado español, que básicamente tiene que ver con la concentración en grupos y demás.
Por ahí han dado el tiempo también, este grupo de asociaciones y las alianzas que allí fuimos tejiendo nos llevaron a integrar en una estructura internacional que se llama Alianza Internacional de Editoriales Independientes, donde de nuevo la cuestión ha estado siempre ahí encima de la mesa y donde pues, se ha intentado responder de muy diferentes maneras. Siempre igual, con una necesidad de contextualizar totalmente abrumadora, ¿no? Nada tiene que ver con lo que podemos considerar edición independiente en ocasiones en el Estado español con lo que pueda ser esta en Ecuador, por ejemplo, o lo que pueda ser, como nos sucedió hace poco, encontrarnos con compañeras que estaban trabajando en Madagascar. Obviamente no, es como que los contextos lo marcan todo. Aún así, nosotros, sí, el poco cariño que me queda por el término, que es muy poco, ahora explicaré por qué, tiene que ver con una lucha continua por garantizar una determinada autonomía del proceso editorial y del lugar que intenta dar en la sociedad, ¿no? Aún así, si decía que me queda como muy poco cariño por el término, es por algo que hemos debatido también mucho con los compañeros de la Alianza y sobre todo pues, con Miquel de Chalaparta, que está aquí, con Paulo de LOM en Chile, y es como esta conversión del término en una especie de marca que justifica la existencia de editoriales boutique o que intenta dar como una página más respetable, más vendible, sobre todo más vendible de cara a las administraciones a las que estás todo el rato pidiendo cosas, y que poco tiene que ver con la función social de estas editoriales en sociedad. Al final, como dice un amigo nuestro en Barcelona, un poco riéndose de la cosa, editoriales independientes son mis amigos. Y ya está. Interesante. No, absolutamente lo veo. Yo creo que la declaración de que el contexto lo marca todo, yo creo que definitivamente en el caso de Puerto Rico, independientemente de los intensos debates al respecto de la situación política del país, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que no ha sido nunca un país independiente. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que hay un peso de largo vuelo, ¿verdad? De largo aliento, que eso supone para un proyecto editorial de un lugar pequeño, largamente colonizado, sujeto a un paradigma que es al mismo tiempo tremendamente colonial, patriarcal, racista, cis-heteronormativo. Así que yo creo que lo primero que yo diría sobre cómo pensarlo como un proyecto editorial independiente es tratar de generar estructuras de autonomía y de independencia respecto de ese régimen que ante mucha, y que por, en gran medida por decisión, ¿no? y de la cosa esta fantasmagórica del Commonwealth en inglés o del Estado Libre Asociado se ha vendido, o los Estados Unidos lo han vendido de cara a la esfera internacional como un gobierno democrático, cuando toda la vida ha sido absolutamente una estructura profundamente antidemocrática y autoritaria y de un montón de formas de explotación y de saqueo y de extracción, que además, como decía, pues incluso preceden al imperio estadounidense. Así que yo creo que esa sería como la primera declaración que yo creo que podemos hacer respecto de ser un proyecto editorial independiente respecto de ese régimen, o por lo menos asumirlo como un compromiso político, como que ahí nos situamos políticamente, estamos tratando de hacer eso. Eso no significa que eso no significa que es de pronto fácil o que lo puedes conseguir todos los días así como sí, porque pues por supuesto, precisamente porque esto es como el aparato hegemónico al que nos enfrentamos, pues hay unas estructuras de las que no te puedes escapar del todo. O sea, después de todo, pues por supuesto que queremos y necesitamos que nuestros libros se vendan para poder seguir produciendo libros, ¿no? Así que escapar del todo del aparato capitalista, en gran medida liderado por la economía estadounidense, pues claro que uno no puede, ¿no?, idealizar el asunto. Pero yo creo que en términos del compromiso político, eso sería como lo primero que yo diría respecto a ese adjetivo independiente. Yo creo que también en el caso de Puerto Rico, yo diría independiente del Estado, pero otra vez el Estado en Puerto Rico es decir, un concepto tremendamente problemático, porque si el Estado de por sí, en términos generales, es un aparato que en gran medida se sustenta
la invención de estructuras, instituciones que se refuerzan día a día por medio del aparato represivo de la policía, de la milicia, etc. Pues en el caso de Puerto Rico es todavía más complicado porque está el Estado imperial y todo el poder que ese Estado impone en el país, y luego está el Estado ficcional del Estado Libre Asociado, que además en tiempos muy recientes, si alguna vida le quedaba, pues ha quedado claro que está realmente, francamente, muerto, aunque la gente que cree en el Estado Libre Asociado no lo ve así, ¿verdad? Está convencida de que está muy vivo, pero claramente está muy muerto. Estamos sometidos bajo la ley promesa a una Junta de Control Fiscal que controla de manera absoluta y abierta todas las decisiones en todos los niveles económicos, políticos en el país. Así que un poco el Estado Libre Asociado, lo que queda de las figuras políticas en el país, que sigue estando en gran medida dominado por los dos partidos hegemónicos, pues es un poco como la función de la marioneta, aunque yo le tengo mucho cariño a las marionetas y no me gusta usar esa expresión. Quisiera que me viniera otra rápido a la mente, pero no me viene otra. Pero bueno, no, alguien que sencillamente está cumpliendo una función de obediencia y de complicidad. Zombie. Así que eso yo creo que también, independiente respecto de eso, es un compromiso de tratar de mantener un paradigma de desobediencia y de distancia en la medida de lo posible de esas estructuras hegemónicas y de dominio. Y por último, yo creo que también es un proyecto editorial que intenta mantener independencia respecto de las exigencias del mercado editorial en sí mismo, que en un lugar como Puerto Rico pues es un contexto radicalmente distinto de, por ejemplo, Francia o España, ¿verdad? Estamos hablando pues, en el sentido de Jamaica Kincaid, ¿verdad? De un lugar pequeño, pero que precisamente por la situación política y económica de profundas crisis en el país, ese mercado editorial comercial que sí ha existido, aunque a escala quizá más pequeña que las de las botas internacionales, transnacionales, pues sí tienen una línea editorial que en gran medida históricamente ha sido, si uno, pensando por ejemplo en los orígenes del proyecto con libros de texto, si uno examina los libros de texto que se siguen produciendo para las clases de estudios sociales en la escuela elemental en Puerto Rico, por ejemplo, pues son abiertamente racistas y son abiertamente sesgados para contar la historia del país desde la perspectiva de los dominadores, ¿no? Así que independiente también de esas líneas editoriales que han sido las que han marcado buena parte de los materiales que incluso con los que nos criamos, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí, los libros de historia son impresionantes. Sí. Pero vamos a... Entonces, Carlos Aníbal, independiente, textos y contextos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esa pregunta está anclada a la fuerza a contextos específicos. Yo un poco escuchando lo que se venía comentando, me da la impresión que yo hablo a fuerza desde un lugar un poco anacrónico, ¿no? Es decir, porque lo independiente, por lo menos en el contexto cubano, es imposible pensarlo en función o de cara, digamos, a un mercado, ¿no? A estrategias de venta o estrategias de mercado. Precisamente por independiente, lo que entiendo, en principio es un modelo de gestión no vinculado a la entramada estatal ni a sus criterios de exclusión. Digo a sus criterios de exclusión porque muchas veces desde el exilio, no muchas veces, algunas veces desde el exilio, se adoptan un poco dinámicas que tienden a excluir obras, autores, etcétera, en función de un criterio ideológico, ¿no? Entonces, pero esa idea de un modelo de gestión no vinculado a un entramado estatal te remite a la fuerza a una noción de proscrito, a una noción de delictiva incluso, es decir, todo lo que no funcione a la sombra o anclado a una institución estatal en Cuba es directamente ilegal. Entonces también al día de hoy, donde han surgido en el contexto cubano varias editoriales, muchos medios, el término independiente tiene ese carácter de algún modo
emancipador, ¿no? De equilibrio al poder, de ir en contra de ese discurso de dominación y esas prácticas excluyentes del modelo castrista. Entonces, en Cuba la disposición totalitaria regula y ordena toda la administración de la cultura, del arte, del pensamiento, y es una dinámica que confunde, que tiende a confundir y lo hace consciente y metódicamente el rol del militante y el del servidor público, que no discrimina entre ideología e institucionalidad, entre Estado y nación. Entonces estamos en el punto de que las universidades, las editoriales, los medios de comunicación están atravesados absolutamente por una línea ideológica trazada por el Partido Comunista de Cuba, ¿no? Entonces, el Estado mantiene el monopolio de la prensa y de la industria editorial. Por eso digo que no podemos hablar en términos de esa marca, digamos, del independiente en función de una lógica de venta o de mercado. Modela el contenido de los medios artísticos e intelectuales y en definitiva administra a su antojo e inconveniencia el patrimonio cultural y capital simbólico de la nación, ¿no? Todo eso amparado por una política cultural que es sometida una y otra vez a los criterios de inclusión y exclusión de la vida pública instituidos por Fidel Castro. Y esa política, digamos, cultural ha sido y es hoy aún más excluyente, es opresiva, es vulgar y es profundamente violenta. Entonces, Rialta como independiente y otras editoriales y otros medios de comunicación que han surgido, digamos, en el contexto cubano, se apartan de todo eso, ¿no? Intentamos evitar ser devorados por esa lógica y por esas cautelas y por esos métodos, porque al final la estructura se impone al sujeto en Cuba. Significa que o te amortas o te destruyen. Es decir, y la destrucción ha sido en Cuba metódicamente practicada. Nosotros mismos, y hablo por mí, por el caso de Michelle, también trabajamos en instituciones públicas cubanas. Yo trabajé en la Universidad de La Habana y trabajé en la editorial también de la Universidad de La Habana. Y al final no te puedes escapar de esa estructura, ¿no? En ese sentido, insisto, ¿no? Lo independiente sería esa independencia a un condicionamiento que en todo caso es profundamente ideológico. Es interesante cómo los textos y los contextos son tan diferentes, ¿no? Y esto me lleva a mi próxima pregunta, ¿no? La pregunta es sobre la edición como actividad políticamente situada, la edición como máquina de guerra en el sentido luciano, la edición o el repertorio editorial como presupuesto bélico en determinados contextos, por diferentes que estos sean, ¿no? Entonces, quisiera ver qué también la idea de la edición como actividad o, digamos, como deporte de combate, para usar el término de tiempo. Pues mira, Michelle, a mí lo de la metáfora bélica no me gusta para nada. Creo que, o sea, no me gusta más pensar que quizá podemos hacer trabajo más afín a lo que hace una manada de elefantes o los líquenes o el musgo, que es algo que definitivamente está políticamente situado y está políticamente orientado hacia, digamos, por ponerlo en términos bien generales, unas premisas liberadoras. Y en un caso, en un contexto como el de Puerto Rico, yo creo que de afirmación de nuestras formas de soberanía otras en un país no soberano, pero también para aportar a ese norte de soberanía que desde mi punto de vista aspiro, ¿verdad? Que sea un norte de soberanía regional y caribeñista. Eso es algo que hemos tenido pues trabajo bien importante hecho en la tradición de las resistencias en Puerto Rico, y yo creo que es algo que estamos en proceso de volver a mirar y de pensar otra vez desde el siglo XIX, ¿no? Para acá. Dicho eso, como me parece que una parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con poner en circulación, divulgar, hacer accesible materiales con los que podamos aportar al ejercicio de esas soberanías de esas otras formas de liberación, tanto que de pronto ha habido libros nuestros que se están usando en alguna clase o en algún curso en la universidad, pero sobre todo
instituciones públicas, que ya les digo, está siendo sumamente socavado precisamente por estas políticas neoliberales de austeridad extrema y de privatización de lo público y de poner el país al servicio del Airbnb. Entonces, yo creo que eso sería como el norte político principal de nuestro trabajo. Y eso me cuesta pensarlo me cuesta pensarlo en el sentido de una cosa bélica o de guerra, pero si pensamos en el combate como el combate como en una playa en un barrio que se llama Combate en Cabo Rojo, donde está el Centro de Educación Emergente, si pensamos el combate quizá en un sentido no necesariamente bélico, pero que también es un combate de sentidos, un combate que ocurre no solo a nivel de contienda física, pero también de contienda conceptual y simbólica. Tenemos tanto trabajo en Puerto Rico que hemos estado haciendo siempre, ¿verdad? Pero al que también tratamos de aportar de cómo pensar nuestro país desde otros paradigmas. Un peso tremendo adverso que se vive mucho en Puerto Rico tiene que ver con la idea súper establecida, ¿verdad?, de la insularidad misma como un concepto de déficit y de carencia y de negación y de falta, la pequeñez también, ¿verdad? Esta cosa de, bueno, pues como un poco por defecto, si eres islas, un archipiélago, si eres una isla, yo creo que hay que recordar que es un archipiélago, ¿verdad? Pero si eres pequeño, pues entonces ya como por defecto eres políticamente inviable. Entonces, nada más que esa contienda conceptual, desde nuestro punto de vista, es un combate necesario, y creemos que la cultura en términos generales y la producción artística y la producción escrita en todos los registros crítico-creativos, aborda y lo que publicamos, ¿verdad?, en el Editorial de Educación Emergente en gran medida comparte, pese a toda su diversidad, o en su diversidad, o gracias a su diversidad, debo decir, comparte, ¿verdad?, ese norte, ese horizonte también de pensarnos de otro modo y de afirmarnos de otros modos que no sean los que llevamos arrastrando por más de 500 años y que bueno, ya los clásicos anticoloniales nos lo han dicho, ¿verdad?, que tienen que ver con el largo alcance del efecto incluso psíquico de la explotación colonial. Y si se me ocurre algo más ahorita lo añado, pero eso por ahora. A ver, por mi parte, cuando intento como pensar qué significado dar a esta edición política, y cuando hablamos de ello en colectivo, porque también pues las formas de pensar esto en general son en colectivo, lo que suele resonar es, bueno, hay una frase que aparece muy a menudo, que es esto de todo libro es político, que es por supuesto cierto, con la que estoy de acuerdo, pero que también en ocasiones puede borrar demasiada cosa, ¿no? Porque si como todo lo es, pues casi no lo es, o no merece mucho la pena pararse en ello. Y a nosotros lo que más nos interesa, o el apego que tenemos al recalcar lo político a menudo, es para señalar como muy a las claras la falta de inocencia de todo lo que rodea al artefacto libro. Su falta de inocencia, no solo en sociedad, porque tiene como unos orígenes también concretos, vinculados a unos intereses determinados, en el nacimiento del Estado moderno, en la creación del sujeto ciudadano, etc., sino la falta de inocencia en cuanto a los contenidos y el trabajo que hace el autor con ellos, que hace la editorial con ellos, hacia dónde se intentan encaminar, pero también todo lo que concierne a las prácticas habituales de las editoriales y todas las personas que las conformamos. Esto es, cómo nos relacionamos laboralmente con los demás, cuáles son los esquemas de justicia social y salarial que intentamos implementar dentro de nuestros medios, cuál es la forma en la que nos relacionamos con los materiales que estamos empleando, en un mundo del libro todavía dominado por esquemas de dominación herederos de nuestro pasado colonial, cómo nos relacionamos también con el resto de editoriales que puedan ser nuestras hermanas, nuestras iguales en otras latitudes. Todos esos elementos son los que queremos sobre todo recalcar una y otra vez al libro, ¿no? Y sigue siendo pues un término importante, o sea, que creo que deberíamos
mantenerlo muy presente y mantenerlo muy presente de forma colectiva, como decía antes, ¿no? O juzgarnos un poco en el sentido bueno, ¿no? Pero pues cuando compañeros están imprimiendo en China libros ecológicos, decirles, bueno, aquí puede haber problemas, ¿no? Esto plantea dificultades. Entonces, ¿Carlos? Sí, yo pensando en esta idea de la máquina de guerra, recordaba que hace poco en una reunión del presidente de Cuba con algunos intelectuales y profesionales de los medios de comunicación, la vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba afirmaba así con un carácter de circunstancia tremendo y decía: nosotros estamos en guerra, es decir, nosotros los profesionales de los medios de comunicación. Y a esa reunión se refería como un gabinete de guerra, ¿no? Y el contrincante de esa guerra eran precisamente, o somos precisamente nosotros, ¿no? Los medios que operamos al margen de las estructuras estatales, los medios y las editoriales que operamos al margen de esas estructuras. Entonces, esa guerra tú la puedes asumir o no, pero está declarada. Entonces, la maquinaria de guerra, eso en el sentido que le da Michel en la pregunta, yo creo que parte de la deconstrucción de un discurso muy arcaico sobre la nacionalidad y la soberanía, y hablo estrictamente del contexto cubano, ¿no? Yo creo que la primera rebelión debe ser, en nuestro caso, y creo que ha sido la del sentido, ¿no? Estamos hablando de una contienda por la significación. Para afirmar una idea de lo cubano, en este caso, mucho más compleja y mucho más antitética y mucho menos maniquea de la que nos han inculcado desde más de medio siglo. Estamos hablando en Cuba hoy de un estado donde impera un estado comunista instalado en las narrativas, en la sintaxis, en los mitos, en la paranoia de la Guerra Fría. Es decir, Cuba sigue instalada en la Guerra Fría, pero ese estado está obligado a gobernar una sociedad que es ya poscomunista, que ya salió de la Guerra Fría, y entre ellas significativamente nuestra generación, ¿no? Entonces, el compromiso nuestro es apartarnos de la ideología. Es decir, el compromiso no es con la ideología, sino con esa forma especial de verdad que de algún modo constituye la ficción, ¿no? De algún modo, no sé, se trata de una apuesta política por la ficción, en ese sentido, ¿no? Lo que nos interesa de algún modo es construir un relato crítico editorial. En Cuba se da la circunstancia de que muchas veces la literatura ha tenido la misión de suplir a la prensa en el afán o en la necesidad de contar lo real, porque hasta hace muy poco en Cuba no había prensa plural, no había prensa que hoy llamamos independiente. Y en ese orden el cine, la literatura y hasta el arte tenían que suplantar y robar de algún modo el lugar que le corresponde al periodista o al periodismo en la sociedad, ¿no? Entonces, uno de los pilares del gobierno ha sido la división de los cubanos, ¿no? Instalar una retórica donde nos dividimos entre los cubanos de adentro y los de afuera, los que están a favor y en contra, los que son revolucionarios y gusanos, los que son de izquierda y de derecha, y ese juego de posiciones se puede llevar hasta el delirio. Entonces, las editoriales y estos medios independientes han contribuido con su trabajo, digamos, cercano a esta función referencial, de algún modo cercana al periodismo, a deshacer esas barreras y a dar y entender la sociedad cubana de hoy de una manera mucho más compleja, ¿no? Y mucho más desideologizada. Entonces, más allá de la función de informar, más allá de la función de incidir en lo real, yo creo que las editoriales y los medios de comunicación en general en Cuba pueden ser entendidos un poco hoy como laboratorios donde ensayamos la Cuba futura, ¿no? Es decir, laboratorios donde se empieza a ensayar esta retórica más allá de la guerra, más allá de la maquinaria bélica, y un poco experimentamos, hacemos experimentos de la esfera pública y esa democracia que seguramente vendrá, pero que se está construyendo desde hoy, ¿no? Entonces, nuevamente mi
mi intervención va en un sentido quizás bastante distante a lo que se venía diciendo, porque a mí sí me resulta cercano esta idea de el trabajo editorial un poco como máquina de guerra también. Gracias. Acá hemos dicho palabras como colectivo, palabras como participación, palabras como compromiso. Y esto me lleva a la próxima pregunta, y la pregunta sobre el ethos, sobre la sustancia ética del editor en los distintos contextos, ¿no? Frente al mercado, frente a las presiones de la colonialidad, frente al totalitarismo de Estado, a las presiones de Estado, ¿cuál sería el ethos de un escritor, de un editor? El ethos de un editor en cada caso. ¿Cuál sería la demanda ética primaria o hegemónica? A ver, si comienzo yo. Lo primero que quisiera es como que esa demanda sea ética y no moral, y tenerlo claro, o sea, que se trata de una cuestión guiada por la razón y no guiada por la tradición heredada, cosa que a menudo pues queda como un poco de lado. Luego, en nuestro caso, pues la ética que nos autoimponemos pues tiene que ver con valores más o menos clásicos dentro de nuestra tradición política, ¿no? Así pues nos podríamos remitir a los lemas de la Revolución Francesa, pero pues no tengo, ¿no?, como un ethos que imponer al otro, ¿no? Por supuesto, eso, pues, la razón guía y la razón es autónoma y propia a cada sujeto. Lo que sí a nosotros nos parece muy importante es como que no se trata solo de los ideales que están ahí en los libros, sino también de quién los está defendiendo, ¿no? Detrás del texto hay un autor, hay una autora, detrás de la editorial hay una serie de personas que están trabajando, y en general hay condiciones sociales muy claras que determinan quién entra y quién no entra a ese espacio. Eso a menudo queda olvidado, prácticamente siempre. Cuando recuerdo, pues, no sé, reuniones similares a estas en Francia, y te diriges o hablas con compañeros y compañeras y notas enseguida pues, los sesgos raciales que operan en la entrada al sector. Los sesgos de clase no son tan visibles al ojo, pero están ahí también. Podríamos hacernos la pregunta de cuál es la representatividad de clase que tenemos en esta sala respecto al conjunto de la población, y en general los resultados podrían asustar bastante. ¿Con qué tipo de autores trabajamos? ¿De dónde proceden? También encontramos ahí sesgos sociales muy profundos que se declinan en cuestión racial, en cuanto al género, en cuanto a la clase. ¿Y qué hacemos nosotros ante todo eso? ¿Nos quedamos sin más sentados esperando que las cosas mejoren si aquello nos alarma? ¿O intentamos otras formas de creación, intentamos otras dinámicas para permitir el acceso, intentamos inventarnos también funcionamientos dentro del sector del libro que permitan que la segregación no sea tan fuerte? Entonces, para mí estos como que tienen mucho que ver. Sí, yo creo que, o sea, quiero decir que suscribo esta última parte de lo que hay, Alfonso. Eso para Editora de Educación Emergente, como para tantos otros proyectos editoriales que han venido surgiendo en la última década, por lo menos, o 2 décadas en Puerto Rico, incluyendo que yo creo que quizás todo el mundo estaba aquí en la sesión de más temprano, y qué bueno, porque también siento que buena parte de las cosas que he dicho entronca y es como un eco de lo que se decía esta mañana más temprano en la mesa sobre prácticas feministas, y creo que es importante también recalcar eso. Yo pienso que una ética de la desobediencia respecto de esas premisas dominantes, hegemónicas que ya describí y que no creo que hace falta que repita. Creo que a Editora de Educación Emergente también la guía una ética de apoyo a lo que se pueda gestar y producir en Puerto Rico. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, nuestros libros van a imprenta, ¿verdad? A diferencia de los proyectos artesanales, y como vimos con el caso de la impresora. Y para nosotras es importante imprimir en Puerto Rico. Eso supone
unos retos importantes porque hay muy pocas opciones de imprentas en Puerto Rico implica también unos costos que tienen que ver otra vez con la situación política, porque las leyes de cabotaje de Estados Unidos implican que básicamente todo lo que entra al país es muchísimo más caro, incluido el papel. Entonces, igual si mandáramos a hacer nuestros libros fuera, el costo de cada copia sería menor, pero pues entonces es para nosotras importante apoyar la gestión de las imprentas en Puerto Rico, que de por sí pues están en su propia lucha, ¿no? Por sobrevivir. Así que hay unos compromisos ahí que hay que hacer, unas negociaciones que irremediablemente hacemos. Para nosotras, por ejemplo, no tenemos los recursos ni los medios para hacer grandes tiradas de libros, así que pues porque no tenemos dónde, pues no tenemos, o sea, pues básicamente en nuestra casa. El proyecto editorial en nuestra casa. Entonces, bueno, pues cuánto tú puedes acomodar ahí, pues entonces eso también significa que si los tirajes son menores, pues también el costo es más alto de cada copia. Así que hay negociaciones que hacer también. Pero para nosotras es importante ese apoyo a lo reconozco escaso que hay de economía de producción en Puerto Rico, que es escaso porque esa es la estructura colonial, ¿verdad? Forjar y fomentar una economía de dependencia y fundamentalmente de servicio. Entonces, creo que empecé diciendo que suscribía todo lo último que comentaba Alfonso, porque eso también es importante para nosotras. O sea, el catálogo de Triple E es principalmente el resultado de proyectos que nos llegan y no proyectos que comisionamos o curamos necesariamente, pero sí estamos muy atentas a esa ética de la solidaridad, de la diversidad, de la equidad, y sí en los proyectos que sí hemos curado y en los proyectos que publicamos, estamos muy atentas a quienes también está publicando el proyecto. Además de a la calidad y al carácter raro, emergente, inusual, delirante quizá a veces del material que nos llega. Así que eso diría, creo que me gustaría, bueno, no sé, quizás en la plenaria podemos hablar más de esto, pero creo que la premisa de la solidaridad y de los intercambios solidarios entre proyectos editoriales, yo creo que es algo que a todas aquí seguramente nos interesa, y yo creo que es algo que quizá podríamos dedicar tiempo específico a conversar sobre modos bien concretos en que podemos fomentar formas de colaboración e intercambio entre los proyectos editoriales, precisamente para fomentar un etos solidario y de intercambio, que yo creo que también es una forma de mantenernos con algún nivel de autonomía respecto del aparato capitalista, que yo creo que a todos por igual pues, nos oprime, ¿no? A diferentes niveles, pero eso. Y otra dimensión ética, que es la de las relaciones entre editoriales independientes, y por sí, eso... la cuestión afectiva yo creo que es bien importante también. Un poco por eso este evento está pensado así, de esa manera, para trazar lazos entre editoriales independientes, no solamente editoriales, sino actores del libro independiente. Y esto me lleva a otra pregunta en cuanto a Aníbal me diga qué creen sobre el etos o la sustancia ética. Ahorita, bueno, vamos a hacer un tema que parece muy interesante. Sí. No, mi comentario es breve, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que en nuestro contexto, para nosotros, para mí, no sé, estoy convencido que la experiencia estética viene siendo una de nuestras últimas libertades, ¿no? Entonces, si algo hemos querido salvaguardar con el trabajo es la especificidad del hecho estético, precisamente contra los reduccionismos ideológicos, contra la planificación represiva, contra esa lógica opresiva y de dominación, ¿no? La lógica totalitaria, como quizás es evidente, como intervención, te fuerza muchas veces a adoptar una posición defensiva, ¿no? A adoptar una posición editorial reactiva. En un contexto totalitario, yo creo que la energía se enfoca muchas veces en lidiar con la inmediatez, en responder preguntas coyunturales, ¿no? En decir, bueno, si el Estado adopta esta posición, yo adopto la contraria. Y nosotros hemos luchado por revertir esa lógica, ¿no? Asumir un poco un gesto generativo, creativo, y tratar de evitar, aunque es difícil,
convertirse, ¿no? O replicar las lógicas del poder, convertirse en un espejo del poder, ¿no? En un sentido. Entonces yo creo que quizás uno también se define no solo por afirmación, no solo lo que yo creo que esto, sino por oposición. Y lo que nos marca también es no solo lo que hacemos, sino lo que hemos evitado hacer en el contexto cubano, ¿no? Las polémicas que hemos evitado, los temas que hemos evitado, los trabajos que no hemos asumido, los libros que no hemos publicado. Entonces, y también no se trata solo de los temas, de los asuntos, de los autores, de los personajes, sino también la sintaxis, ¿no? Que se adopta, la manera, el estilo en que se abordan los problemas, la nación, que se Cuba como país y sus problemas. Yo creo que en ese sentido por ahí pasan algunos de nuestros criterios más importantes que definen la lógica de nuestro trabajo, ¿no? Gracias. Entonces tengo una última pregunta para los tres, antes de darle el espacio a las preguntas al público, y es un recordatorio de Peter Sloterdijk, en Reglas para el Parque Humano, recordaba que Jean Paul, este novelista alemán, creía que los libros son quizás voluminosas cartas enviadas a amigos desconocidos. Entonces, ¿a qué amigos están destinadas las cartas que se envían desde la Oveja Roja, desde Triple E y desde Rialta? Ahí está mi pregunta favorita. Qué bueno que me dieron el primer turno. Es mi pregunta, es más, hasta mis notas, así que hermosa pregunta. Sí, es mi favorita porque no conocía este texto, así que no tenía la referencia, entonces cuando leí la pregunta fue como, ay, qué hermosa idea, sí, yo creo que sí, que es cierto, que quizá uno puede pensar así sobre los libros y también quizás sobre cualquier forma de creación que creamos para amigas, amigues, amigos conocidos y desconocidas. Yo creo que en el caso de Editora de Educación Emergente, y se me olvidó cuando la pregunta del nombre, lo de editora, creo que es importante y tomo 10 segundos para decir algo sobre eso, porque tanta gente insiste en editorial. No, es que no es editorial, es que es editora y es importante lo de editora. Pues para precisamente evitar el nombre típico e institucionalizado de la editorial XYZ, pero también porque para hacer visible que son editoras las que hacen el trabajo. Cierro paréntesis. Yo creo que para Editora de Educación Emergente nuestros libros son en gran medida destinados, yo creo, a gente que asumimos o que pensamos también como nuestras grandes amigas en la trayectoria de las resistencias en Puerto Rico a lo largo de los siglos y en nuestra región caribeña y latinoamericana. Y ahí, bueno, incluso tengo aquí en mis notas una serie de nombres, pero no quiero tardarme tanto, pero por supuesto, literalmente hemos tratado de hacer un poco de trabajo de la así llamada recuperación de archivos, pienso por ejemplo en Luisa Capetillo, por poner un solo ejemplo, de figuras que no se han abordado, estudiado ni conocido lo suficiente, empezando por nuestro propio país, precisamente por todas las razones que ya hablé, así que no forman parte de los currículos escolares, no forman parte de los currículos universitarios ni siquiera, y no necesariamente forman parte de las discusiones políticas en la prensa, y ciertamente no están en la boca de la gente que está, por ejemplo, en los partidos políticos, incluso a veces hasta lo que tenemos de partidos, eso es un debate, cuánta izquierda son, no voy a estar ahí. Entonces, yo creo que para esa larga tradición de figuras, amigues que no necesariamente conocemos personalmente, pero que nos sentimos en sintonía, como decía Giovanna más temprano, en sinergia o en alquimia con esta gente que se ha dedicado a afirmar otro país posible y que en gran medida lo que tenemos como país, lo que más nos gusta de nuestro país, lo que nos hace seguirnos comprometiendo con estar allí, con quedarnos allí, pues es por el largo trabajo de estas figuras humanas y también no humanas, diría yo. Y entonces también, pues por supuesto, una serie de gente que sí, que comparte la vida con nosotras en vivo ahora, en el siglo XXI, y que en gran medida sostiene colectivamente el trabajo de la editorial. Y esa red
de personas, son gente que de pronto trabajan también en diferentes aspectos editoriales, pero también de pronto gente que son artistas independientes en Puerto Rico, por ejemplo, que nos concebimos como una comunidad de gente tratando de crear y producir en el país desde otras miradas y para otras miradas, ¿no? Fuera de los circuitos comerciales y de lo que queda, ¿verdad?, de nuestras instituciones. Y yo creo que, así que en términos generales, pensar que nuestros libros son para quienes han querido, quieren y querrán a nuestras islas de otra forma, con otra luz, con otra mirada, y que aportan y sueñan con su libertad. Diré la palabra así grandota de la Revolución Francesa. Yo creo que para nosotras pensarla desde la Revolución Haitiana sería nuestro gran compromiso. A ver, en nuestro caso, para intentar responderlo y continuando con la cosa revolucionaria, hay dos vías que me vienen así enseguida, ¿no? Cuando preguntas esto de las cartas, a quién nos dirigimos, ¿no? Hay un colectivo francés que para muchos de quienes están alrededor de la editorial ha sido importante, que se llama el Comité Invisible, que firma uno de sus títulos como A nos amí. Ese a nos amí, a nuestros amigos, es a nuestros amigos revolucionarios del mundo. Entonces, esos son como, o esa es el primer destinatario, si quieres, o la primera respuesta un poco más breve o bruta que podría venirme a la cabeza. Sin embargo, al intentar pensarlo un poco mejor, me da un poco pie una cita así como muy traída a menudo de Van Gogh, que es este verso que dice «J'étais un autre», que se suele traducir o se puede traducir tanto como «yo es un otro», como tiene la sonoridad de «yo tengo un otro». Y entonces yo creo que en el trabajo de cualquier editorial y de toda persona que está en la cuestión editorial, en La Oveja Roja ahora mismo somos 3, que estamos ahí desarrollándolo ahí como, o sea, el primer lector eres, el primer destinatario, no lector, el primer destinatario eres siempre tú mismo, sujetos comunes que habitan en ti mismo y que están por desarrollar algunos, cosas que pudiste ser y no fuiste, cosas que necesitas revisar, que sabes que quieres volver a trabajar. Y ese primer destinatario, conjugado un poco en colectivo, porque habita dentro de ti, creo que es en prácticamente todas las personas que están metidas en el trabajo editorial el primer destinatario real de un texto, ¿no? Si conociésemos a nuestro destinatario, nuestros fracasos no serían tan grandes, pero es esa búsqueda en la que creo que en realidad andamos todos, ¿no? Le coupant d'abord. Yes. Le coupant d'abord. Los amigos primero. Entonces, Carlos Aníbal, ¿a quién Rialta dirige su correspondencia? Primero eso va cambiando, creo yo, ¿no? Cuando Rialta empezó, yo recuerdo que éramos un grupo de amigos que lo que queríamos, que compartíamos muchas lecturas y conversaciones, entre ellos tú mismo, Michelle, y un poco era compartir entre nosotros lecturas y autores, ¿no? Rescatar lecturas y autores que nos interesaban y conversaciones que nos interesaban. Pero en un momento, digamos que Rialta fue en su surgimiento un proyecto eminentemente literario, solo nos interesaba la literatura, y eso fue cambiando, ¿no? Cuando empieza a ocupar un lugar en la esfera pública, la política te alcanza, la responsabilidad social también te alcanza, y entonces cumples otro tipo de misión que va más allá de tú mismo como ideal de lector, ¿no? Entonces, si yo tuviera que responder concretamente o sucintamente esa pregunta, diría que en cierto sentido trabajamos para un lector futuro, ¿no? Para un lector que vendrá, para que no se encuentre un páramo absoluto, un terreno en ruinas, ¿no? Rescatar un poco la memoria, construir un poco un relato crítico del trabajo editorial de una tradición que, insisto, ha sido saqueada, ¿no? Es decir, quizá no nos interesa revelar nuevos autores o hacer descubrimientos insólitos de nuevas obras,
sino un poco ir creando, ir formando ese lector futuro, ¿no? Ese lector de mañana, y pensar también el trabajo editorial como una especie de laboratorio donde se esté ensayando para la Cuba futura. Gracias, gracias. Entonces, creo que es ahora, tenemos un tiempo para las preguntas del público. Entonces, ¿cuánto tenemos? 15 minutos. 20 minutos, ok. Tenemos 15, 20 minutos para las preguntas. Así que, ¿el que se anima? Orar, si quieren. Oh, sí. Tengo una pregunta que no escuché bien algo que dijo Alfonso y me interesó mucho sobre la inocencia. Creo que se me faltó como la última oración por aprovechar también para preguntarle. El discurso estereotípico de la editorial independiente es precisamente que es necesaria un cierto nivel de inocencia, ¿no? Para ir a comprar gente contra los mercados, para monetizar algo como batería. Y claro, mientras lo escuchaba yo pensaba, estos tres no tienen nada de inocente. Estas personas no son inocentes ni un poquito. Entonces, por ahí quería, primero que me recordaba que era lo que estaba diciendo ahí. Y también, ¿para qué usar la inocencia y para qué nos sirve en este proyecto editorial? A ver, cuando lo mencionaba, aludía sobre todo a esto, a la falta de inocencia de absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros conocemos las tripas del proceso editorial, los autores, las autoras conocen las tripas del suyo, y todo está medido, hasta la última coma, hasta el tipo de entrecomillado que pones, la tipografía, cuánto blanco dejas en esta página sí y en esta no. Todo está meditado y todo tiene una intencionalidad. Y es esa intencionalidad la que quería señalar, la que me parece importante que estemos señalando continuamente, porque tan intencionados son un libro pamfletario que podamos publicar nosotros o un compañero, como la aparente novela de entertainment que pueda publicar la multinacional del momento, ¿no? Tiene una intencionalidad concreta y que en general no se reduce solo a conseguir dinero, como podríamos parecer, ¿no? Hay también unos valores que se están intencionadamente poniendo ahí en valor. Entonces, la inocencia iba por ahí. Aprovecho que no sé si inocentes entonces, pero algo de esta audiencia te asusta, ¿no? Sí, a mí lo que me asusta en realidad es que seamos, que estemos tan segregados, que tengamos tantos privilegios obvios, culturalmente y económicamente y socialmente heredados. Eso es lo que realmente me asusta y me preocupa. Que aquí no haya más espacio para gentes que no proceden de unas familias con una tradición cultural rica, que no proceden de familias donde los progenitores en general tienen trabajos estables y cuidados, que no tengamos muchos editores o editoras cuyo hermano está en la cárcel. Eso me preocupa y me asusta. Yo quisiera retomar una expresión que decía Giovanna en su intervención previa, que ellas reservaban, no sé por qué Giovanna se llamaba, que ellas reservaban un pequeño espacio para el riesgo. Zona de riesgo. Una zona de riesgo. Yo quisiera pensar nuestro proyecto Triple como a la inversa, como que la zona de riesgo es el % más grande, y de hecho recientemente hemos empezado a tener una zona de confort en un por ciento que permite la zona de riesgo, que de alguna manera hay una recirculación de capital que esa pequeña zona de confort establece. Entonces me gustaría que nos dijeran de una forma bien rápida esa relación en sus proyectos. Ya yo dije la de editor de educación emergente, ¿cuál es esa proporción, ¿no? Del riesgo y de la apuesta la puesta a riesgo a esas zonas de riesgo en relación con, en proporción con publicaciones que de alguna manera les dan una base material para seguir existiendo. No sé si
¿Entendiste la pregunta? Yo no escuché muy bien, pero creo que me llevo el sentido de la pregunta. Y me hacía pensar en una pregunta. Ayer tuve una entrevista con una investigadora que está estudiando, digamos, los medios de comunicación cubanos. Y me hizo una pregunta al interior de una encuesta. Y me decía, bueno, en 12 meses, ¿cuánto tú consideras la estabilidad de Rialta, ¿no? Y había que dar una escala. Y en la vida real uno no sabe en 12 meses si Rialta va a seguir existiendo. Pero, y esa realidad ha sido así desde que comenzamos con el proyecto en 2017. Es decir, trabajas en unas situaciones de inestabilidad y precariedad tremendas, donde no sabes si en 6 meses vas a estar trabajando en lo mismo, ¿no? O va a existir siquiera el proyecto. Entonces, uno de los retos más importantes que ha entrañado, digamos, mantener a flote Rialta ha sido precisamente la creatividad, ¿no? Y ahora sí no hablo en un sentido estético, sino en un sentido, digamos, de supervivencia, ¿no? Creatividad para buscar, conseguir fondos que permitan mantener a flote el proyecto, ¿no? Pero el trabajo en muchos sentidos es muy inestable, ¿no? Uno no sabe qué puede pasar, cuál sería el futuro de aquí a 3 meses con Rialta, pero bueno, ya vamos sumando ya 6 años de trabajo. No sé, la verdad no sé si estoy respondiendo una pregunta que no se hizo porque no escuché bien cómo se planteó, ¿no? La cuestión del riesgo, yo, si la intento mirar un poco así a los ojos, la verdad es que me cuesta, ¿no? Porque, claro, los riesgos a la hora de publicar, los riesgos medibles o mensurables son los económicos, pero por supuesto no son los únicos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo diría que prácticamente todos los libros llevan una asunción de riesgos muy grande. Y lo que te reportan luego los libros tampoco es solo económico. Hay algunos libros que pueden tener una cuenta perfectamente deficitaria, súper deficitaria, y que sin embargo te aportan otro montón de cosas que permiten la existencia de la editorial, ¿no? En las editoriales estamos trabajando nosotros, gente como nosotras, pero hay muchas personas alrededor siempre. Cada uno de los autores aporta cosas cada vez que se acerca. Amigos, amigas que echan una mano con esto, con aquello, libreras, libreros que de repente deciden darte un lugar. Todos esos componen también en cierta parte de la editorial y todo ese movimiento muchas veces se genera también a partir de libros. Entonces un libro perfectamente deficitario a menudo se convierte en algo que casi te puede salvar en un momento dado o que constituye un apoyo muy representativo por cuestiones que no podemos medir, ¿no? Yo quisiera añadir a propósito de la pregunta y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alfonso. Yo creo que eso aplica casi verbatim a nuestro trabajo también, pero decir que esa pequeña y reciente zona de confort a la que hacía referencia Alicia es como nombrar bien concretamente a qué se refiere. A nosotras en Educación Emergente, en años muy recientes, nos han empezado a llegar proyectos que provienen de académicos puertorriqueñas o de ascendencia puertorriqueña que se asumen, ¿verdad?, como puertorriqueños, pero trabajan en Estados Unidos y tienen en sus instituciones, cosa que en Puerto Rico ya prácticamente no existe, y por supuesto que no hay apoyo estatal para este trabajo, prácticamente ninguno, que en ese sentido también, retomando lo que decía Giovanna en el caso de Bolivia, pues prácticamente puedo decir lo mismo de Puerto Rico, pero esta gente que tiene becas de sus instituciones universitarias o apoyos de investigación que dicen, como yo tengo estos fondos y con estos fondos yo puedo comisionar que se traduzca mi libro, porque yo quiero que mi libro circule en español, porque tiene todo que ver con Puerto Rico o de alguna manera está vinculado con la región, con las líneas editoriales que ya he descrito de Educación Emergente. Y para nosotras, para ser muy franca, ha sido así como un salvavidas tremendo, porque por supuesto que eso nos permite tener una base material que no necesariamente podemos tener de otro modo para producir entonces
tantos otros proyectos de gente en Puerto Rico que no tiene posibilidad alguna de producir sus libros de otra manera y que no tiene dinero así sonante y constante para poder pagar lo que cuesta la producción del libro y que por supuesto Triple asume buena parte de los costos de producción de todos sus libros, pero eso pues por supuesto tiene un límite, tiene fecha de expiración si no te está entrando por otro lado, ¿verdad? Porque no es como que, bueno, los libros felizmente estamos muy agradecidas, nuestros libros se venden, pero ya les digo, todo es pequeño, son tiradas pequeñas, no es como que estos son como que esta cantidad de dinero tremendo con estas ventas que entonces te permite, y ese dinero entonces que entra de esa otra manera que no depende de la venta de los propios libros, pues ha sido un gran alivio para el proyecto. Pero reconocemos, y yo creo que aquí otra vez el contexto lo marca todo, reconocemos que eso en sí mismo es algo bastante raro, es inusual, no es de pronto una fuente de financiamiento que cualquier proyecto editorial va a tener. O sea, tiene mucho que ver precisamente con la historia de Puerto Rico y sobre todo la situación de la academia en Puerto Rico y en sus diásporas. Entonces eso yo creo que vale la pena decir explícitamente el carácter peculiar, ¿no? de eso. Así que yo creo que también está chévere pensar en eso que acabo de describir desde el lugar de negociaciones con el aparato colonial que hablábamos más temprano, porque sí creo que también ha sido muy importante para Triple también comenzar a asumir un perfil de una editorial que publica textos traducidos al español en Puerto Rico, que eso es algo que tampoco ha sido necesariamente tan común y que es como un poco hacer el proceso a la inversa. De pronto es que la gente y nosotras queremos que este material circule en español en lugar de como típicamente ha ocurrido en la otra dirección. Así que yo creo que decir eso y ya, y no digo nada. Querría aprovechar aprovechando que estamos en la academia además, o nos invita a la academia, comentar, yo creo que en prácticamente todos los países occidentales vivimos inmersos en una dinámica de indexación muy fuerte, por la cual todos vosotros tenéis puntuaciones para entrar, o sea, como que publicar en determinadas editoriales en función del índice, de su clasificación en tal índice o no, va a puntuar mejor o peor vuestros currículums. Eso está generando como unos vicios en el sector brutales generados a través del dinero público. En el Estado español hay un par de índices que son los que determinan la puntuación que luego se da al investigador de turno, que son no 100% corruptos, pero que sí tienen un espacio importante para la corrupción. Hoy en día las entidades que están aceptando a editoriales para ser evaluadas, ni siquiera evaluándolas, pero solo como aceptando el dossier para evaluarlas, están cobrando en torno a 8.000 euros por la recepción del dossier para eventualmente a lo mejor entrar dentro del corpus de editoriales indexadas y entonces ser susceptibles de recibir el gran maná del dinero público gestionado arbitrariamente y de manera perfectamente oscura y a dedo por grupos de investigación que los universitarios componen. Entonces, esa tendencia es muy perniciosa. Nosotros ahora mismo, después de 15 años y con 100 libros en catálogo, de repente hemos aparecido en uno de esos índices en el campo de la sociología, sin haberlo pedido ni nada. Pero eso genera unas desigualdades brutales, un espacio a la corrupción gigantesco, y no hay mucha gente combatiéndolo, y creo que, pues, yo qué sé, quienes estáis en la universidad sobre todo, deberíais ser conscientes de actuar un poco en contra de esas dinámicas o intentar clarificar las formas en las que se adjudican fondos, ¿no? Aunque en muchas ocasiones pueden servir para dar un sustrato material a algo probable, ¿no? Pero, tomándolo un poco. Creo que tenemos espacio para una última y muy corta pregunta. Bueno, preguntarles a ustedes su experiencia, si es que lo han discutido, lo han analizado, entrar al mundo
línea de la editorial está allí el área de los libros libres, y son todos libros que se descargan gratuitamente y se leen. Múltiples de nuestros títulos están también disponibles en formato ebook, pero en gran medida nosotras trabajamos para cada título un acuerdo. O sea, supongo que no hemos hablado en realidad mucho del proceso editorial propiamente. No he dicho que nuestros proyectos todos son el resultado de evaluaciones de pares, incluidos los textos de escritura creativa, que tenemos gente solidaria que es la que nos hace esa labor de manera voluntaria. Así que es una red amplia, pese a que es un equipo, técnicamente es un equipo editorial muy pequeño. Y decía que cada proyecto es el resultado de un acuerdo al que llegamos con su autora o autor. Y las personas que están interesadas en que su libro también se publique en formato digital, pues es algo que trabajamos. Pero no todos los títulos están disponibles en formato digital. Hay un número, que ahora no sé cuál es el número, pero hay un número de nuestros títulos que solamente existe impreso. Hay un número de nuestros títulos que se ha publicado impreso y que además está disponible gratuitamente en nuestra serie de libros libres. Y no recuerdo, Licen, si hay algún caso que solo se publicó como ebook porque se solicitó así. Sí, quizás sí. Y de hecho casos que nacieron como libros libres y luego o sea, una petición de que fueran impresos, sobre todo de la serie Otra Escuela, que son libros para educación primaria y secundaria, libros que nacieron libres y luego nos dijeron, pero es que el contacto físico del libro, de un libro para Y porque de pronto se usa en un campamento de verano con niñas y niñas o en una escuela X, pues el libro impreso un poco hacía falta, ¿no? Para esa labor. O sea que sí. Me parece como una pregunta realmente importante. En nuestro caso, recientemente han empezado a salir algunas cosas en formato digital por presiones de algunos autores que, bueno, pues al final accedimos a satisfacer y demás. Pero, por ejemplo, viniendo hacia acá en avión, cosa que genera como bastante mala conciencia ecológica, he continuado la lectura de un ensayo que estoy leyendo que me está molestando un montón, porque, bueno, tenía muchas ganas de hincarle el diente y demás. Es un ensayo que intenta poner cifras concretas y mesurar el impacto concreto de todo lo que llamamos la nube, ¿no? La inmaterialidad tecnológica. Ahí, por ejemplo, leía que la estructura física necesaria para mantener hoy en día funcionando Internet, las redes, representa a más de 2,5 veces todas las emisiones de CO2 que la aviación civil en el mundo entero. Que esa misma estructura representa igual un impacto ecológico en términos de materiales, de emisiones y de consumos de agua similar a la suma de los impactos conjuntos de Francia y el Reino Unido. Entonces, como poner las cosas, o sea, como que la irreflexibilidad a la hora de continuar alimentando de oferta ese espacio virtual y que parece tan inocente, desde luego como que no es lo nuestro. Aún así, pues como todos, pues tenemos que manejar mil factores y también hemos dado acceso a algún libro digital, ¿no? Pero creo que es importante que todos, igual que con el libro físico, hay una conciencia bastante extendida sobre sus impactos ecológicos y lo que significan, con la proliferación continua y sin cese de oferta para ese espacio virtual que se acompaña además de dispositivos muy materiales, pues como creo que deberíamos aumentar nuestros grados de conciencia sobre sus repercusiones materiales. Yo creo que es totalmente de acuerdo y no tengo una prescripción ni una solución, porque creo que estamos bastante atrapados en esto, porque de cualquier modo que hagas el trabajo, estamos enfrentados a este asunto de la emergencia ecológica cósmica ya, y
quiero decir sobre el asunto digital que para Triple E, por ejemplo, nosotras enviamos, incluso usamos a FedEx, que ya se sabe, no tengo que decir nada sobre las corporaciones multinacionales, etcétera, para enviar para acá nuestros libros para traerlos en la feria del sábado y extraviaron el paquete. Entonces, es un ejemplo muy concreto porque es muy reciente, pero puedo dar N cantidad de otros ejemplos. Hay unas exigencias básicas de accesibilidad y de distribución que no podemos conseguir y que conseguimos mínimamente con que de pronto el libro esté disponible con un PDF que puedes descargar. Y de pronto entonces es realmente la única manera en este momento a la que tenemos alcance para que este libro pueda leerse incluso dentro de Puerto Rico, porque es que hay muchísima gente que no puede pagar lo que cuesta el libro impreso, ir a la librería a comprarlo, ni comprarlo en la... O sea que es decir, esto es una trampa real, ¿no? Solo quiero apuntar eso, que si podemos también hacer quizá como que tener como una conversación, a ver si se nos ocurren colectivamente modos de atender estos asuntos de distribución, de acceso, de otra forma, yo estaría súper apuntada porque necesitamos ver cómo hacerlo. Yo no me siento que es una trampa particularmente perniciosa y dura. No sé bien, o sea, eso, que me siento un poco como que quizás juntos se nos ocurren otros modos de hacerlo. Claro, siempre hay la relación entre textos y contextos, es decir, no hay soluciones globales, no hay soluciones y no hay costos en nada. Sí, siempre hay costos. Entonces, Carlos Aníbal. Sí, yo solo acotar que la experiencia de Rialta, por ejemplo, el sello de editorial Rialta Ediciones forma parte, digamos, de una plataforma mucho más amplia que incluye varios medios digitales, entre ellos significativamente, por ejemplo, una revista totalmente electrónica que se llama Rialta Magazine y donde hemos publicado 73 números de la revista. Entonces, a veces parte de esos contenidos de los libros también entran o se incorporan como publicaciones independientes en la revista. Yo personalmente, y es una opinión personal, descreo un poco de la efectividad del consumo de libros, digamos, de literatura como tal en formato digital. Pero más importante que eso, hay una consideración de que cuando uno prepara un libro, más allá del trabajo con el contenido propiamente dicho, estás trabajando, fijando una serie de elementos de diseño, visuales, de fuente, de tamaño, de márgenes, de interlineado, que con un diseño de libro electrónico, el ebook, el EPUB, que son digamos, de una diagramación dinámica o adaptativa en función del dispositivo, pues esas características de diseño, ese tratamiento que uno le da al libro, pues se pierde absolutamente, ¿no? Entonces, independientemente de eso, también hemos incursionado y hemos publicado un par de libros en digital. En sentido general, muchos de nuestros autores nos han advertido explícitamente, digamos, cuando firmamos un contrato de edición, que no quieren su libro en formato digital. Y también hemos evaluado en algún momento y los costos, digamos, para incorporar al equipo personal dedicado a diagramar en los distintos formatos de salida posibles en las publicaciones electrónicas, pues nos ha parecido, es decir, son costos que no podemos asumir y no nos parece que en un sentido, digamos, en función de los imperativos de la rentabilidad, que realmente esos libros se vayan a vender mucho más, ¿no? Nuestra experiencia ha sido esa, muchas veces tratando de democratizar el contenido. Lo que hace es decir, yo no estoy seguro que estos formatos digitales a fuerza circulen mejor, ¿no? Claro, en el contexto cubano sí lo hemos tratado, lo hemos intentado. Se trata de una sociedad donde, digamos, donde estaría nuestro público meta, nuestro público natural, por decirlo como todo, y los libros impresos no pueden entrar en Cuba. Ajá.
Entonces también hemos mandado esos libros digitales, algunos libros digitales, y cuando digo digitales los libros, los archivos de impresión en PDF, es decir, no un libro diagramado para que circule en otros formatos electrónicos más estandarizados, ¿no? Entonces, claro, en resumen, hemos manejado eso a conveniencia puntual, no lo hemos incorporado, digamos, en la parte de producción del libro como una dinámica sistemática, sino en función de cada caso puntual y en la vida real lo hemos hecho bastante poco. Bueno, con esto cerramos la mesa. Les agradezco mucho